Muy feliz viernes, cuando estamos ya entrando en este último fin de semana del mes de mayo. Queremos escuchar el Evangelio de hoy tomado de San Marcos en el capítulo 11, del versículo 11 al 25. Jesús llegó a Jerusalén y fue al templo, y después de observarlo todo, como ya era tarde, salió con los 12 hacia Betania. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús sintió hambre. Al divisar a lo lejos una higuera cubierta de hojas, se acercó para ver si encontraba algún fruto, pero no había nada más que hojas, porque no era época de higos. Dirigiéndose a la higuera le dijo: que nadie más coma de tus frutos, y sus discípulos lo oyeron. Cuando llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar a los que vendían y compraban en él. Derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de paloma, y prohibió que transportaran cargas por el templo. Y les enseñaba: ¿acaso no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, buscaban la forma de matarlo, porque le tenían miedo, ya que todo el pueblo estaba maravillado de su enseñanza. Al caer la tarde, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar otra vez, vieron que la higuera se había secado de raíz. Pedro, acordándose, dijo a Jesús: Maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús le respondió: tengan fe en Dios, porque yo les aseguro que si alguien dice a esta montaña: retírate de ahí y arrójate al mar, sin vacilar en su interior, sino que creyendo que sucederá lo que dice, lo conseguirá. Por eso les digo, cuando pidan algo en la oración, crean que ya lo tienen y lo conseguirán. Y cuando ustedes se pongan de pie para orar, si tienen algo en contra de alguien, perdónenlo, y el Padre que está en el cielo los perdonará también de sus faltas. Palabra del Señor. Nos encontramos con una especie de compendio apretado de una jornada de Jesús, donde nos narra, por un lado, este encuentro con esta higuera que no encuentra fruto, luego el templo que lo purifica con esta expulsión de los mercaderes, y posteriormente este discurso en torno a la fe y a la oración. Entonces, desde estas cuatro perspectivas que nos plantea hoy día el Evangelio, uno puede sacar algunas conclusiones. Probablemente, lo primero, en el tema de la higuera que no encuentra fruto, recuerda que la religiosidad verdadera no está dada solo por un culto externo, sino por una conversión del corazón. El templo de Jerusalén, que era el núcleo central de la fe de los judíos, se había transformado en una casa de comercio al final, donde habían estos vendedores ahí en ese patio antes de entrar al santuario. Entonces Jesús vuelve a recordar que la verdadera religión no está dada solo por un cumplimiento de ir a un lugar, sino que toda la vida tiene que ser transformada. ¿Y cómo se transforma la vida? A partir de la fe. Esto que le dice a Pedro. Luego la higuera seca, después de esta maldición que Jesús le hace, se seca porque no encontró los frutos, pero es también en el fondo la fe que se contenta solo con expresiones externas, tiende muchas veces a quebrarse, a caerse, a apagarse. La fe se vive desde el corazón, desde la confianza, para que no se seque en el interior. Y uno tiene que pedirla frecuentemente para que, confiando en Dios, para que esperando en Él, podamos seguir avanzando. ¿Y cómo se alimenta la fe? Con la oración, con este encuentro con el Señor, en el cual yo me dirijo a Él con plena confianza y una actitud también de hijo que se siente amado y escuchado. Por eso este día que escuchamos este Evangelio, con estas perspectivas que nos plantea, podemos revisar también cómo está nuestra vida religiosa. ¿Nos quedamos solo en lo externo, en el cumplimiento, o vamos a lo profundo del corazón, a este encuentro con Jesús, en el cual desde adentro nos encontramos con Él y vemos cómo Él nos transforma? Pidamos hoy día al Señor que Él encuentre en nuestra vida frutos abundantes, que son los que nacen de esta confianza en Dios, de esta esperanza puesta en Él, de esta caridad que se vuelve activa y que no se conforma solo con una suerte de religiosidad externa, sino que vive desde el corazón,
la fe, la esperanza y la caridad. Feliz viernes a cada uno de ustedes y que el Señor les acompañe.